¿Qué tal, amados hermanos? Que el Señor les bendiga en este día. Sean bienvenidos acá a una semana más. Que el Señor les bendiga. Sean prosperados en esta semana, en este día lunes. Que el Señor derrame grandes bendiciones sobre cada uno de ustedes. Estamos ya a pocos días de nuestra actividad Abba Padre, amados hermanos. Y para mí es un gusto y un privilegio poderles saludar, poderles bendecir y asimismo extenderles una cálida invitación para que puedan asistir acá con nosotros. Va a ser una bendición, va a ser algo sumamente extraordinario sobre nuestras vidas. Yo sé que el Señor tiene una bendición preparada para ti. Y como les decía, mi nombre es Jorge Vázquez, amados hermanos, y hoy no me encuentro solo. Aquí está mi hermana Madeline. Mira, ¿cómo estás, Madeline? Dios te bendiga. Dios te bendiga, Jorge, y bendiciones a todos aquellos que ya están en sintonía. Sean bienvenidos a nuestro programa Caminando con Jesús. Entonces estamos bastante contentos porque no solo por el tema que vamos a desarrollar el día de hoy, sino como bien lo decías, Jorge, y los días se están acortando para nuestra actividad de Abba Padre. Y no solo nosotros estamos emocionados, sino que también aquella gente que ha de venir. Amén. Amén, así es. Ciertamente, amados hermanos, incluso el tema del día de hoy, tiene mucho que ver en cuanto a uno de una de las actividades de Abba Padre que tuvimos hace ya un par de años. Y es que cuando hablamos de nuestro Señor, hablando de Él mismo, ¿verdad? Es interesante ver cómo es que el Señor tiene esta facilidad, digámoslo de esta manera, para venir y mostrarse hacia su pueblo, para venir y mostrar su poder y su señorío en cada uno de nosotros. Y aquí es donde entra esa gran gracia y ese gran amor que tiene el Señor hacia nuestras vidas. Y hablando de esto, es incluso el mostrar su poder prácticamente, el mostrar su poder sobre cada uno de nosotros, y no para, como diciendo, les voy a poner el pie sobre ustedes, no, sino para mostrar cómo es que Él es poderoso y podemos tener confianza que Él es no solamente amplio en perdonar, sino también es maravilloso y sumamente grande para poder acercarnos a Él, para poder ir y refugiarnos ante Él, ¿verdad? Eso es importante que nosotros lo tomemos en cuenta, amados hermanos, porque creo yo que algo que nosotros como seres humanos hemos buscado durante mucho tiempo es tener tal vez un poco de poder o acercarnos ante alguien que tiene poder. Y ese poder, amados hermanos, siempre la humanidad lo pinta de algo sumamente extraordinario. Hemos visto cómo la humanidad crea historietas, crea historias fantásticas de poder y aquí y lo otro, pero es esa cercanía que tiene así que el ser humano, o asombro, digámoslo de esta manera, por ver eso, un poder sumamente extraordinario. Y acerca de esto es lo que vamos a hablar el día de hoy, de ese poder que el Señor tiene y delega sobre cada uno de sus ministros. Pero ese poder, ahí sí que lleva una gran responsabilidad, dijeron por ahí. Pero, amados hermanos, en este día tenemos este tema, el cual se titula El fuego de Dios. Entonces, cuando hablamos del fuego de Dios, como les decía, es esa representación del poder de nuestro Señor. Y aunque nosotros tal vez pensemos que esto y que lo otro, que aquí y allá, ciertamente el Señor tiene algo extraordinario para nuestras vidas, y es darnos ahí sí que ese poder, que nosotros recibamos ese poder para manifestar su reino en cada rincón de la tierra. Amén. Amén, Jorge. Y me llama bastante la atención porque dentro del tema, el fuego de Dios, realmente estamos hablando de algo que no proviene del hombre, como bien mencionabas tú, realmente es algo sobrenatural. Es algo que incluso a ciertos personajes de la Biblia también relata algún suceso, pero me llama la atención porque no a todos se les es manifestado el fuego del Señor. Entonces veo cómo realmente es importante también que cada uno de nosotros anhelemos esto, porque a veces nos quedamos como que, o a veces relacionamos el fuego de Dios con el Espíritu Santo, ¿va? Y hasta ahí quedamos. Sí. Entonces, pero no, realmente el fuego del Señor va mucho más allá, sino que, ¿cómo se los puedo explicar? Es algo que te da en el momento, pero te deleitas tanto. Lo puedo poner como en como algo así como una comida. Por ejemplo, cuando estamos nosotros comiendo algo que nos gusta, o nos dan algo de sorpresa a nosotros, para nosotros es agradable y nos deleitamos en ese momento, de igual forma es el fuego del Señor.
Y me llama la atención, como bien te mencionaba, porque no a todos les es mostrado esto, sino que solo a ciertas personas. Tampoco es que Dios sea selectivo, sino realmente va conforme el deseo que nosotros tengamos para Él. Amén. Fíjate, Madeline, que era justamente lo que dices, es algo interesante porque hablando del fuego, no solamente representa un poder, sino también representa, pues, tal vez, a veces hasta seguridad. Amén. Fíjense, hermanos, de que es interesante de ver, pero dicen algunas personas, ¿verdad? Que incluso el estar cerca de una hoguera, ¿verdad? Puede generar paz. O sea, no está hablando de, digamos, que están acampando y se prepara un pequeño fuego, ¿verdad? Para poder cocinar y todo, y reunidos a la par de ello, alrededor de ello más bien, pues genera cierta sensación de calidad y de cercanía. Amén. Fíjense que es interesante porque el poder, el fuego, pues dicen que tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Hablando del fuego, pues que nosotros conocemos comúnmente. Pero si nosotros regresamos un poquito tal vez dentro de la historia de la humanidad y vamos tal vez no al descubrimiento del fuego, aunque sí, cuando vemos al ser humano viendo el fuego, ellos vieron eso, que era algo que generaba calor, ¿verdad? Entonces, fíjense que es interesante, pero cómo es de que antes las familias, y lo voy a poner de esta manera, las familias se sentaban alrededor de una hoguera, estaba hablando de muchísimo tiempo atrás, se sentaban alrededor de una hoguera y contaban todas las historias y compartían sabiduría y esto y lo otro, ¿verdad? Pero era esta situación porque alrededor de ellos se podían unir prácticamente las familias, ¿verdad? Esto con el tiempo fue cambiando, se fue transformando y ahora pues las familias ya no se reúnen, nada más que pues, bueno, tal vez solo para alguna situación, pero muy, muy especial o algo que pues sucedió, que tal vez fue lamentable, ¿verdad? Pero cuando el Señor viene y trae el fuego trae el fuego, que es decir, así que su poder sobre nosotros trae una unidad, fíjate, eso es interesante de ver, porque si nosotros vamos a la palabra de Dios, y ya lo vamos a ver, me voy a adelantar a esto, vemos cómo el Señor unificó al pueblo de Israel alrededor de una columna de fuego y de humo que los cubría de día y de noche. No sé si te recuerdas, ¿verdad? Amén. Entonces, el Señor viene y une a todas las tribus de Israel, no cada una por su lado, sino que las une a modo de que siga ese fuego. Pero al final es el Señor, pues prácticamente, es decir, que el Señor viene y trae el fuego de Dios, lo que hace también es unificar, fíjate, une nuestra vida con el Señor, ¿verdad? Entonces, ya lo vamos a ir viendo, hermanos. Quisiera pues platicar más de esto, pero vamos a ir a Mateo capítulo 3 y verso 11. Dice: yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle las sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego, dice acá. Entonces, era lo que venía diciendo. O sea, el Señor Jesucristo viene a nuestras vidas, o más bien una de las razones por la cual el Señor vino, o la principal, pienso yo, es mostrar esa reconciliación, ¿verdad? Pero para mostrar esa reconciliación, pues sabemos que debía haber un sacrificio perfecto, el cual es el Señor Jesucristo, o sea, es el mismo. Pero no solamente quedaba ahí, sino que traía galardones, traía bendiciones celestiales, bendiciones espirituales a nuestras vidas. Y una de esas bendiciones es poder tener su espíritu en nosotros. Esto es hermoso, hermanos, porque aquí empieza un estudio pues sumamente grande, pero voy a la siguiente pregunta. Entonces, ¿será que es necesario ser bautizados en Espíritu Santo? Amén. Amén, amén, amén. Pero no solamente acá queda ahí, dice en Espíritu Santo y con fuego, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener el Espíritu Santo. Y entonces, cuando viene también el Espíritu Santo a nuestras vidas, también viene ese poder de parte del Señor a nuestras vidas, el cual, como bien les decía, viene a nuestras vidas para poder
ir y hablar de esta reconciliación, de esta unificación de nosotros juntamente con Cristo y de Cristo con el Padre. Entonces, lo que viene a suceder en nosotros, ¿verdad? Hablando de ¿cómo se llama esto? Del aceite, amados hermanos, que vamos, si lo vemos en lo que sucedió en el tabernáculo, lo que era el aceite, ¿verdad? O sea, una de las partes que necesita el fuego es un combustible, es algo que quemar. Y eso ¿cómo se llama esto? Que les digo yo, que es ese algo que quemar, amados hermanos, les digo yo, es ese combustible, ¿verdad? Pero si no está ese combustible en el fuego, a veces ni siquiera no puede existir. Entonces, nosotros, amados hermanos, pues necesitamos ese combustible en nuestras vidas, el cual es el Espíritu Santo. Ahí se va a quemar el Espíritu, me va a decir, no, me refiero a Dios, esto es una figura prácticamente, ¿verdad? Si yo tengo el Espíritu de Dios en mí, yo puedo prácticamente obtener y fungir dentro del poder del Señor. Pero es necesario, otra vez, que tenga el Espíritu Santo de Dios en mí. Amén. Amén, Jorge. Y veo esto tan importante porque aquí dice, con agua arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar la correa de zapatos. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Entonces me llama bastante la atención porque el fuego, ¿qué es? Realmente el fuego no solo viene a alumbrar, no solo viene a traer esa llama que uno logra ver. Por ejemplo, cuando se va la luz, uno prende una candela, entonces una vela, entonces uno con eso nos ayuda para ver el camino. Pero también veo yo que el fuego que viene a hacer también, viene a consumir. Entonces, me llama bastante la atención porque veo realmente cómo es de que el fuego realmente tiene que consumirnos. Entonces, no hablo físicamente, sino que espiritualmente. ¿Por qué? Porque hay ciertas cosas que nosotros debemos hacer, ciertas cosas que nosotros debemos dejar, o más bien ciertas cosas que el Señor debe quemar en nosotros, en el sentido de que eso debe ser desechado por completo de nuestra vida. Entonces veo yo la importancia que tiene el fuego en nuestra vida. Amén. Entonces, porque dice, Él os bautizará en el Espíritu Santo y con fuego. Entonces quiere decir que viene aquí Juan, es el que está hablando, y viene y dice, entonces yo los voy a bautizar en agua, pero el que viene detrás de mí no solo les va a dar a su Espíritu Santo, sino que también les va a dar, los va a bautizar en fuego. Entonces veo yo realmente cómo es de que nosotros debemos entender esto realmente. ¿Por qué? Porque debemos nosotros ir comprendiendo que el Espíritu Santo es algo que el Señor nos da, pero también el fuego, porque a veces, como bien te mencionabas desde un principio, es de que a veces relacionamos el fuego y pensamos de que, el fuego es el Espíritu Santo y hasta ahí va, pero no, nosotros no hacemos por investigar o saber qué más tiene el Señor para nosotros. Entonces veo yo cómo es la importancia de que cada uno de nosotros podamos pedir al Señor realmente que Él no solo nos bautice en el Espíritu Santo, sino que también en el fuego de Él. Porque el fuego también lo podemos relacionar con un avivamiento, bueno, que más adelante lo vamos a ir viendo, pero es esto, porque el fuego es algo que arde y es algo llamativo. Entonces es lo que viene a hacer el Señor en nuestra vida interiormente. Entonces no solo viene a quemar nuestra vieja naturaleza, sino que realmente viene el Señor a darnos algo que va a arder por dentro, como lo podemos relacionar a lo que dijo aquel hombre, ¿va? Es como un fuego que me consume, ¿va? ¿Por qué? Porque es algo que nosotros no podemos evitar, sino que es algo que va a suceder y que el Señor en ese momento el Señor toma el tiempo para nosotros y el Señor hace que nuestro espíritu también arda juntamente con Él. Sí, así es, cabalmente como dices, Maylin, esto es importante que lo veamos porque mencionabas un punto importante y es en cuanto a, ¿cómo se llama esto? Nuestra vieja naturaleza, a la cual pues tenemos que morir constantemente. Entonces, fíjense, amados hermanos, que es que es tan exquisito realmente ver cómo es que la palabra de Dios pues muestra esto, ¿verdad? O sea, muestra a un Dios
cuando decimos Él es el Todopoderoso, es porque realmente así es. Él es el Todopoderoso. Y ese Todopoderoso, amados hermanos, quiso hacer misericordia con cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo es que el Señor viene y nos salva de nuestra, incluso como dicen, de nuestra vana manera de vivir heredada por nuestros padres? Es decir, algo que aprendimos porque tal vez no había... eso fue lo que ellos aprendieron y nosotros lo recibimos, ¿verdad? Amén. No estoy diciendo tal vez, no estoy diciendo con esto que tal vez nuestros padres sean malos, no. Sino que lo que viene el Señor a nuestras vidas es a venir y cortar prácticamente, a quemar eso. Una de las cosas por las cuales se usaba el fuego es incluso hasta para sanar. Ahorita lo voy a explicar bien. Entonces, como no había alcohol o algo para esterilizar las heridas, ¿verdad? O algo, tal vez una cortada o algo, ¿verdad? Hasta en las películas lo hemos visto, hermanos. Venían las personas y ponían un pedazo de metal, ¿verdad? Metal caliente dentro del fuego, ¿verdad? Y cuando ya estaba el rojo vivo, ponían esa parte, ese metal ya al rojo vivo, ¿verdad? Y lo ponían sobre la herida para que la herida cerrara, ¿verdad? Entonces, es interesante porque incluso muchas veces nosotros necesitamos cauterizar dentro de nosotros muchas situaciones o heridas sangrantes que no queremos cerrar. Y digo, yo no queremos cerrar porque a veces queremos, qué sé yo, ir de aquí para allá, de aquí y de un lado hacia el otro. No, lo que sucede acá, amados hermanos, es que este fuego que viene de parte del Señor no solamente viene a darnos un poder, pero fíjense que no nos viene a dar solo esto, sino que nos viene a dar una libertad prácticamente. Entonces, ¿de dónde lo veo yo? El ejemplo por excelencia, vamos siempre a la carga, ¿verdad? Y es Moisés. Moisés, a través del poder del Señor, ¿verdad?, viene y realiza todos estos milagros, todas las plagas y todo lo que sucedió. Él lo hace a través del poder que el Señor le delegó, prácticamente de esa autoridad que el Señor le dio. Entonces, cuando el fuego de Dios viene hacia tu vida, amado hermano, te da también a ti la autoridad para vencer y para poder ser libre de los enemigos que te han oprimido. ¿De dónde yo veo esto? La palabra nos dice, ¿verdad?, que cada uno de nosotros pues estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y que sí y que el otro. Va, ok, ¿verdad? Pero nosotros también tenemos que estar conscientes cuáles son las cosas de las cuales el Señor me está salvando. O más bien, cuáles son las cosas que yo pues corro peligro de tropezar y caer otra vez, ¿cómo se llama?, en esa situación, en esa concupiscencia. Entonces, esa concupiscencia, amados hermanos, les digo yo, tenemos que ser libres. Y cuando hablo de esto, el ejemplo clásico que tal vez hemos puesto acá, es el ejemplo del bolito, ¿verdad? Del bolito que nunca puede dejar, que dice, nunca voy a cambiar o yo siempre voy a ser así. Entonces, ahí es donde cada uno de nosotros, amados hermanos, tenemos que saber, como dicen, cuál es, en dónde nosotros fallamos, en dónde es que nosotros pues tenemos la facilidad de poder tropezar. Entonces el Señor nos da ese poder para poder ir y ¿cómo se llama esto?, vencerlo. La palabra de Dios dice, ¿verdad?, el Señor no nos dio un espíritu de cobardía o de temor, sino un espíritu de poder, dice, y de dominio propio. Entonces, lo que hace también el fuego de Dios en nuestras vidas es ayudarnos a poder ser libres, a poder estar salvos de lo que pueda estar sucediendo en nuestras vidas, y léase alcohol, o tal vez no vamos tanto por los vicios, sino que puede ser el enojo, la ira, la amargura, ¿verdad? Puede ser el desprecio, el menosprecio, o incluso situaciones, como decimos, heredadas por nuestros padres, como hablaba nuestro pastor en otro programa, en Matrimonios con Visión, ¿verdad?, que están invitados todos, amados hermanos, para estar ahí. Y era en cuanto a heredar, pues prácticamente situaciones, ¿verdad?,
incluso espirituales, o digámoslo así, dones espirituales, ¿verdad? Heredados de esa manera. Entonces, lo que viene a hacer el Señor es venir y cortar eso prácticamente para poder ser libres y poder usar nuestros dones, no para la edificación del mundo, sino para edificación del cuerpo de Cristo. Amén, Jorge. Y como esto, como bien mencionabas tú, realmente tiene que ser todo para edificación. Y creo que esto es parte, bueno, sin el parte, más bien es algo que el Señor viene a hacer a través de lo que el Señor nos viene a dar. Porque veo realmente la importancia que tiene que el Señor se manifieste realmente en nuestra vida, más bien que le demos ese lugar al Señor. Amén. Entonces, como bien es el título de este programa, Caminando con Jesús, entonces, cuando estaba escuchando este mensaje, entonces yo me ponía a analizar en esto, cómo es la importancia que nosotros literalmente caminemos junto al Señor, que realmente podamos mantener esa relación con Él, porque tenemos que hacernos al Señor. Entonces, ¿por qué? Porque, por ejemplo, cuando nos vamos a un lugar y vamos acompañados, vamos a la par de la persona, vamos al mismo paso de la persona, porque si nos adelantamos mucho, dejamos a la persona, y si nos atrasamos mucho, la persona nos deja a nosotros. Entonces debemos ir al paso de la otra persona. Entonces veo yo realmente cómo es de que nosotros debemos ir al paso del Señor. Entonces el lugar que nosotros le vayamos a dar al Señor en nuestra vida debe ser lo primordial, más bien debe ser el primer lugar, porque a veces hacemos que el Señor quede en un segundo lugar. Entonces aquí creo que ya entramos en un error, más bien en un problema, porque después de tal vez tener esa cercanía con el Señor y luego alejarnos del Señor, veo también cómo es de que a veces esa misma lejanía nos aleja del Señor. Entonces, realmente, amados hermanos, creo que es importante que todos podamos mantener esa cercanía con el Señor y esperar y desear ansiosamente que Él se logre manifestar en nosotros. Porque, por ejemplo, si yo invito a Jorge a mi casa, entonces yo sé que a él lo voy a entrar a la sala. Entonces, a él se va a tener que quedar en la sala. Entonces, esa cercanía que vayamos teniendo, entonces esa misma cercanía, si lo pongo a este punto con el Señor, entonces si yo solo le permito al Señor que entre a una parte de mi corazón, pues el Señor solo va a hablar en una parte de mi corazón. Pero si yo le permito al Señor que Él realmente obre en todo mi corazón, Él lo va a hacer. Y creo que, por eso me llama la atención, porque dentro de todo, él habla acá acerca sobre el Espíritu Santo y el fuego. Entonces, realmente el Espíritu Santo, ¿a qué viene? Viene a redarguirnos, por eso, a consolarnos. Entonces, el fuego que viene, como bien mencionabas tú, hay tantas cosas que vienen a relacionarse al fuego, pero si lo vemos desde este punto, a avivar aquello que estaba muerto en nosotros. Entonces veo yo cómo el Señor cómo Juan menciona estos dos. Entonces la importancia que existe de que ambas cosas podamos tener nosotros en nuestra vida, tanto el Espíritu Santo como el fuego. Entonces esto va de la mano realmente. Entonces quiere decir que si yo anhelo, bueno, todos anhelamos una mejor vida, anhelamos realmente prosperar, no solo económicamente, físicamente, materialmente, sino que también espiritualmente. Pero creo que la clave de todo es lo que nosotros le vayamos a dar al Señor, y a través de eso es lo que el Señor viene a manifestarse en nuestras vidas, pero también es lo que el Señor viene a dejarnos en nosotros. Por eso me llama la atención, porque viene el Señor y habla acerca sobre el Espíritu Santo, porque dice, yo me voy, y porque viene otro que es para consolarnos. Entonces habla del Espíritu Santo. Entonces veo yo cómo es de que el Señor nos deja a alguien para poder consolarnos. Entonces la importancia que debe existir, también tener un lugar y poner la atención tanto al Espíritu Santo como la otra parte que viene a ser el Señor. Amén. Fíjate que eso es importante, lo que decías en cuanto a hasta dónde yo estoy permitiéndole, pues prácticamente que el Señor derrame su poder sobre mi vida. Fíjate que es interesante porque cuando digamos, bueno, aquí tal vez, no sé si alguien ha tenido la experiencia, ¿verdad? Pero al menos acá en Guatemala, pues cuando llega a poner tal vez el cable del internet o el cable de la televisión, digámoslo de esta manera,
llega el técnico, ¿verdad? Y ese lo permiten entrar a donde sea, ¿verdad? Es un desconocido, solo sabemos que viene de parte de la empresa a colocar el cable y lo entramos a donde sea, ¿verdad? Tal vez es el último cuarto o es el cuarto de la bebé, digamos, o del bebé de la casa, ¿verdad? Pero le permitimos entrar y que vea todo, ¿verdad? Entonces, si eso es un ejemplo secular, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que nosotros no le permitimos al Señor que entre así y haga la instalación que tiene que ser? Amén. ¿Verdad? Porque fíjate que una de las cosas interesantes, como dicen, es que dicen, ¿verdad? Que no es bueno jugar con fuego, ¿verdad? Entonces, ciertamente al Espíritu de Dios se le debe tener un respeto. Al poder del Señor se le tiene que poder tener un respeto porque, como les dicen, no es un juego. Realmente es algo serio y es algo santo a lo cual debemos de cuidar. Fíjate que, hablando del fuego de Dios, una de las cosas que sucedía dentro del altar era que no debía ser apagado. O sea, si nosotros vamos al libro de, en el Pentateuco, ¿verdad? ¿Cómo es que el Señor viene y nos habla de Moisés y llega al punto en el cual le explica qué era lo que debían de hacer con la lámpara de aceite? Entonces dicen que no se tenía que apagar, o sea, constantemente tenían que estar renovando y renovando y renovando y renovando y renovando ese aceite, ¿verdad? Para que se mantuviera encendido, para que se mantuviera encendida la lámpara. Mas si no estaba encendida, entonces ¿cómo podría alumbrar? Y recordemos de que en ese lugar, en la morada, amados hermanos, no había, alguna manera en la que entrara luz exterior, sino que lo único que alumbraba era la lámpara de aceite. Entonces, es interesante porque entonces en nuestra vida prácticamente, hablando de nosotros, el fuego del Señor tiene que mantenerse constante. Amén. Tiene que mantenerse encendido. Pero si no se mantiene encendido, ¿qué está pasando? ¿Verdad? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Verdad? Entonces, en ese sentido, amados hermanos, vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a avanzar, ¿verdad? Es interesante ver cómo es que el Señor nos ayuda a ver su palabra. Y quiero hoy que vayamos a Éxodo capítulo 19, verso 14. Dice: y Moisés bajó del monte al pueblo y santificó al pueblo, y ellos lavaron sus vestidos, y dijo al pueblo: estad preparados para el tercer día, no os acerquéis a mujer. Y aconteció que al tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos, relámpagos y una densa nube sobre el monte, y un fuerte sonido de trompeta, y tembló todo el pueblo que estaba en el campamento. Entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro con Dios, y ellos se quedaron al pie del monte. Y oigan bien, dice: y todo el monte Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en fuego. El humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía con violencia. El sonido de la trompeta aumentaba más y más. Moisés hablaba, y Dios le respondía con el trueno, dice. Y el Señor descendió al monte Sinaí, a la cumbre del monte, y llamó el Señor a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y el Señor dijo a Moisés: desciende, advierte al pueblo, no sea que traspasen los límites para ver al Señor y perezcan muchos de ellos. También que se santifiquen los sacerdotes que se acercan al Señor, no sea que el Señor irrumpa contra ellos. Y Moisés dijo al Señor: el pueblo no puede subir al monte Sinaí, porque tú nos advertiste diciendo: pon límites alrededor del monte y santifícalo. ¿Verdad? Entonces, fíjense que esto no vamos a hablar prácticamente de los sacerdotes, sino, o lo del pueblo, sino que vamos a hablar del monte en figura nuestra prácticamente. El monte es, ahí sí que en ese monte es algo extraordinario, porque está el pueblo alrededor y ven eso, ¿verdad? E incluso aquí todavía no lo leímos, pero hay una porción escrita donde Moisés dice: estoy aterrado, ¿verdad? Porque será tanta la manifestación del poder y la gloria del Señor en ese momento, que todos estaban asombrados y estaban, como dicen ahí, estaban temblando. Entonces llega el momento en el cual dice que descendió el Señor en fuego. Entonces, en nuestra vida, amados hermanos,
tiene que descender el Señor en fuego prácticamente. Amén. ¿Para qué? Para que nos santifique y nos purifique. Pero si nosotros, amados hermanos, tal vez decimos, no, es que esto y aquí, lo otro, no, tú no tengas miedo, no tengas temor. Más bien hoy recíbelo, porque no es para venir y condenarte, no es para venir a destruirte, sino es para que tú hoy temas al Señor y sepas que Él es un Dios poderoso, pero que ese Dios poderoso ha decidido hacerte a ti misericordia. Amén, Jorge. Y como bien decía, esto viene a santificar y purificar. Entonces, no sé si me ayudas con buscar un versículo, no recuerdo muy bien cómo es, pero habla acerca de que debemos mantener el fuego encendido. Entonces, como bien mencionaba Jorge, realmente en aquel entonces, como bien mencionaba él, cómo era de que los sacerdotes debían mantener ese fuego. Entonces, me llama la atención porque prácticamente en todo Levítico, como en parte de Éxodo, si no estoy mal, habla acerca sobre el templo, sobre el incienso, sobre el fuego. ¿Así es? Entonces, veo yo que eso es tan importante, aún incluso en el Nuevo Testamento también se habla de esto, pero creo que es más marcado en el Antiguo Testamento. Pero debemos ver cómo dice en 2 Timoteo 1:6, por lo cual te ruego que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Gracias. Entonces, este verso veo cómo dice que el fuego que está en nosotros, entonces nosotros debemos mantener realmente ese fuego de parte del Señor, porque bien mencionaba Sofía, realmente viene a santificar y purificar. Entonces, ¿cómo es de que al principio, si lo pongo a este punto, el fuego viene a consumirnos, viene a consumir lo que está en nosotros, lo puedo decir de esta forma, todo eso shuku que había en nosotros, ¿no? Porque prácticamente vino a consumir el pecado que teníamos. Entonces acá también nos habla que también viene a purificar. Entonces aquí el fuego hace como dos funciones, tanto a quemar como también a purificar y a santificar. A limpiar. Gracias, a limpiar. Entonces, por ejemplo, es que voy a tratar de darme a explicar. En un anillo, realmente cuando empiezan a hacer lo que es joyería, todo eso tiene que pasar por el fuego. Entonces, incluso al momento de darle la forma a un anillo, a un diamante o a algo de joyería, tiene que pasar por el fuego. Entonces, cuando pasa por el fuego, entonces ya toma otro color. Entonces, vuelve otra vez. Entonces, es más fácil de poder moldear. Entonces, eso es lo que viene el Señor a hacer con nosotros. Al momento que el Señor nos viene a limpiar, el Señor, nosotros también nos podemos dejar a que Él nos vaya moldeando conforme a su forma, conforme a la voluntad de Él. Entonces, acá dice también que se santifiquen los sacerdotes que se acerquen al Señor. No sea que el Señor irrumpa contra ellos. Y Moisés dijo al Señor, el pueblo no puede subir al monte de Sinaí, porque tú nos advertiste diciendo, por límites alrededor del monte y santifícalo. Entonces, también cuando hablamos de montes, también hablamos de mantener una oración, algo constante delante del Señor. Entonces, el Señor nos dejó esta arma tan poderosa que es la oración. Entonces, como tanto la oración, la adoración, hablamos de los dones, como bien había leído en 2 Timoteo 1:6, si no estoy mal. Entonces, habla de mantener mantener el fuego fervientemente. Entonces, no que se apague, sino mantenerlo encendido. Entonces, veo yo la importancia que nosotros debemos de procurar estar fervientes en el Espíritu Santo. Entonces, esto es lo que viene a ser el Señor. Entonces, al momento de permanecer fervientes en el Espíritu Santo, viene también el fuego a darle como un respaldo a lo que nosotros vayamos a hacer. Porque recordemos qué fue lo que pasó en el día del Pentecostés. Entonces, habla acerca de que viene ese día y como una ráfaga de viento. Un viento recio. Gracias. Entonces, que vino a cambiarlos a todos, porque todos realmente recibieron por el Espíritu Santo. Entonces, todos dejaron de hablar entre sí y todos empezaron a hablar en lenguas. Entonces, veo yo cómo es eso que el Señor, aquí regresamos a la prédica del pastor, ¿va? En un momento de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque en ese momento que el Señor toma para hacernos a nosotros
a su imagen, a estar nosotros conforme a su voluntad, incluso cuando el Señor nos quiera dar, ¿cómo lo puedo poner? Nos quiera llevar a otro nivel, si lo puedo poner de esta forma. Entonces, ¿cómo es eso? Que siempre el Espíritu Santo y el fuego del Señor va a avivar. Entonces, pero de una forma ferviente, de una forma mayor. No sé si tal vez me logro explicar, pero en el sentido de que nosotros conforme vayamos de ascenso en el Señor, porque empezamos como en una vela, sí, que va de poco en poco, en poco, en poco. Entonces, cuando miramos ya hay una gran llama. Entonces, es lo que el Señor viene a hacer en nosotros. Vamos de ascenso en ascenso. Pero como bien decías tú, depende cuánto lugar le demos al Señor para que esto también se logre manifestar. Así es. Sí, esto es que fíjense, vamos a la cocina. Vamos a la cocina y si yo quiero que, pues, digamos, si yo estoy asando un pedazo de carne, ¿verdad? Y quiero que digamos, y ya tengo hambre. Imaginémonos ese cuadro. Y ya tengo un poquito de hambre, sino por no decir mucha, ¿verdad? Entonces, y cabal, pues estoy juntando yo fuego, ¿verdad? ¿Qué es lo que necesito hacer? Primero, pues que se encienda ese fuego. Y ahí sí, como dicen, echarle más leña al fuego para que arda, ¿verdad? ¿Para qué? Para que pueda haber el suficiente calor, ¿verdad? Para que se queme la impureza de la carne y yo la pueda comer, ¿verdad? Entonces es lo mismo dentro de nuestras vidas, amados hermanos. Nosotros nos convertimos, dice creo que es Pedro, si no estoy mal, dice, ser edificados como piedras vivas, dice, para presentar sacrificios vivos, ¿verdad? Entonces, nosotros, amados hermanos, nos convertimos como en ese altar que construyó Elías delante del Monte Carmelo, en el cual desciende el fuego del Señor y consume el holocausto, ¿verdad? Mira, pero el holocausto perfecto sí es Dios, pero nosotros también tenemos de presentarnos a nosotros mismos, sí es Pedro, ¿verdad? Sí. Es como presentarnos a nosotros mismos como un sacrificio delante del Señor, es decir, morir a nosotros para que en nosotros sea purificado ese altar que nosotros somos. ¿Saben por qué? Porque en este altar que somos, no solamente, hablando antes de venir al Señor, no solamente se quemaron, por decirlo así, cohetes, ¿verdad? No, se quemaron cosas a los ídolos. O más bien nosotros nos hicimos altares hacia los ídolos. ¿Cómo así? Nosotros tal vez pasábamos mucho tiempo viendo televisión y nuestra adoración era la televisión, porque nos asombraba y veíamos y ala, mira esta serie, mira esta película, aquí, que lo otro. Pueden ser videojuegos, pueden ser muchas otras cosas, pero voy a este punto en el cual cada uno de nosotros, amados hermanos, vamos en este camino de ascenso gradual. Creo que era lo que hablaba nuestro pastor el domingo pasado, ¿verdad? ¿Cómo se llama eso? Que la vida del justo es como la luz de la aurora, ¿verdad? Entonces, esto es así tenue, ¿verdad? Entonces, lo que viene a hacer en nuestras vidas el fuego del Señor es que empieza de a poquito. Pero cuando si yo quiero cocer algo y que se cosa más rápido, hablando de la cocina, lo que tengo que hacer es abrir más la llave, ¿verdad? Para que salga más gas y entonces la llama sea más grande y se cosa la comida más rápido, ¿verdad? Entonces, si yo quiero empaparme más del Señor, ¿qué tengo que hacer? Aumentar la búsqueda. Exacto, aumentar la búsqueda. Y dijiste algo importante en cuanto al Pentecostés, Naeli. Dice la palabra de Dios que ellos estaban perseverando en la oración, dice. Ellos estaban unánimes juntos orando, dice. Y si nosotros hablamos de la oración, estamos hablando de una comunión con el Señor. Amén. Porque lo hablamos con hermano Oscar muchas veces, ¿verdad? Y decíamos, yo para poder conocer a una persona, ¿qué tengo que hacer con ella? Pues por lo menos platicarla, ¿va? Entonces tengo que platicar y tengo que hablar con ella, y yo voy conociendo a esa persona cada vez más y cada vez más, es decir, hay un trato cada vez más cercano. Entonces, si yo, amado hermano, quiero yo acercarme al Señor, o yo quiero recibir más unción de parte del Señor, no para mí mismo, sino porque yo sé que tal vez necesito, qué sé yo,
pues quiero que el Señor se manifieste en mi vida y yo poder ser usado de parte del Señor. ¿Qué necesito? Meterme con el Señor. Eso fue lo que, ahí sí que nosotros nos asombramos de Moisés, pero nos pone un ejemplo tan claro en Moisés, ¿verdad? En el cual dice que el mismo Señor le decía sube, y él subía. Y él tenía una comunión tan cercana con el Señor, dice que hablaba con el Señor cara a cara, como habla una persona con un amigo, ¿verdad? Entonces, nuestra cercanía tiene que ser tal con el Señor para que, tiene que ser tal con el Señor como la de un amigo, ¿verdad? O sea, como decía ayer nuestro pastor, ¿verdad? Un amigo saca la panza, ¿verdad? Pero alguien que nos quiere impresionar, lo que hace es meter la panza. Así es. Entonces, nosotros, amados hermanos, necesitamos prácticamente meternos cada vez más con el Señor, cada vez más y cada vez más, para que en el momento en el cual diga, ahorita te voy a dar más, estemos preparados para recibirlo. ¿Saben por qué? Porque cuando hablando de los de Pentecostés, ¿verdad, Maeli? A mí me llama la atención porque dice que fue un gran estruendo, ¿verdad? Y dice que recibieron lenguas como de fuego, ¿verdad? Y aquí vuelvo a lo que hablaba desde un principio. Fue un poder extraordinario lo que ellos recibieron. Fue un poder que dice que vino, y yo me imagino de que fue algo tremendo de ver, porque como que hubiera explotado algo. Y como siempre les digo a esos israelitas, a ver si no eran también pues algo chapines, ¿verdad? Que fueron a ver qué era lo que había sucedido, ¿verdad? Y todos estaban ahí y dice que empezaron a hablar en lenguas y todos los demás se asombraron porque ¿y estos no son judíos, pues? Y yo los oímos hablar en nuestras lenguas y empiezan a dar todo el detalle y etcétera, ¿verdad? Entonces, lo que necesitamos prácticamente en nuestras vidas para que sea recibido el fuego de Dios en nuestras vidas es perseverar en el Señor. Amén. Amén, Jorge. Y que es cierto que esos puntos que tú estabas hablando, realmente es esto, que nos convertimos nosotros en una ofrenda para el Señor. Y creo que, amados hermanos, que es algo que no hemos logrado entender todavía. Que realmente no es tanto lo que nosotros vayamos a dar al Señor, sino más bien lo que nosotros vivimos cada día con el Señor. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que, como bien hablaba el pastor en una de sus prédicas, ¿va? Que por una obra fue mucho y ahí quedó, ¿va? Pero no, realmente, amados hermanos, el sacrificarnos realmente, como bien mencionaba Jorge, el ser esa ofrenda, somos nosotros mismos. Entonces me llama la atención porque en aquel entonces buscaban un novillo o una cabra para presentarse delante del Señor. Vayamos más o menos al relato de Abel, a Caín y Abel, ¿no? ¿Qué pasó con ellos? Todos sabemos la historia que Abel le dio al Señor lo mejor, pero Caín le dio todo lo contrario. Entonces, si lo pongo yo de este punto, veo cómo es de que Abel se dedicó en buscar lo mejor para el Señor, pero en nosotros mismos, ¿qué es lo mejor que nosotros le vamos a presentar al Señor? Entonces, estaba meditando en eso. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que tal vez ir a un servicio o asistir a un servicio es solo la forma que yo vaya vestido o solo tal vez el privilegio que yo vaya a tener y tal vez ahí quede mi servicio o mi sacrificio, sino que va mucho más allá. Más bien es prepararnos nosotros para ese servicio, para esa ofrenda. ¿Cómo así? En el sentido de que nosotros mismos debemos prepararnos para hacer ese sacrificio que el Señor vaya a tomar para que Él, para la alabanza de Él, para glorificar el nombre de Él. Entonces, ¿cómo es esto? Es importante porque nosotros mismos, al momento de despojarnos y permitirle al Señor realmente que Él venga a obrar en nuestras vidas, prácticamente nos preparamos como aquel novillo que es como ofrenda para el Señor. Entonces nosotros somos de igual forma, somos preparados como ofrendas para que el Señor nos reciba a cada uno. Entonces, esto es algo
tan importante que todos nosotros como hijos del Señor debemos entender. O sea, la ofrenda no es venir y cuánto yo vaya a meter en el alfolí, sino que la ofrenda primordial somos nosotros mismos. Entonces, amados hermanos, veo yo realmente que todos nosotros debemos mantener realmente nuestras vidas plenas en el Señor, esperando realmente que cada día sea algo nuevo para experimentar dentro del Señor. Como cuando uno va a otro país, uno trata de ver todo lo bonito del país, todos los mejores lugares de aquel país, pero así debe ser dentro del Señor, cada día descubrir más y más delante del Señor, como tú bien mencionabas, tener ese tiempo para el Señor. Entonces, me llama la atención porque viene el Señor, regresando a Moisés, viene el Señor y cuando él se le presenta a Moisés en la zarza, entonces dice que la zarza ardía en fuego. Pero viene el Señor y le habla a Moisés y le dice de que él se quite las sandalias. Pero en ese punto veo yo cómo es de que el Señor quería tener una cercanía con él. Entonces viene y le dice, bueno, quítate las sandalias. Y siempre lo relacionamos al caminar. Pero viene el Señor y le dice, porque el lugar donde estás parado es tierra santa, le dice. Entonces veo yo cómo es de que esa tierra santa que el Señor le estaba llamando, prácticamente le estaba diciendo, mira, yo te voy a dar algo mucho mejor de donde tú has venido caminando. Entonces es necesario que tú como que hoy te despojes de eso para que tú puedas no solo caminar ahora en lo que yo te voy a dar, sino que también cambiarte. Entonces veo yo cómo es de que en esa cercanía de la zarza, en ese momento donde viene el Señor y se manifiesta a Moisés, viene el Señor y habla con él, porque incluso cuando Moisés sale, prácticamente él sale renovado. Así es. Entonces, ¿qué pasó con Juan el Bautista? Viene él y dice, el que viene después de mí no es digno de quitarle, no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Entonces, me llamó bastante la atención porque Moisés habla de esto, pero también el Señor Jesucristo también viene Juan y lo habla. Entonces, el Señor lo habla con Moisés a la forma de nuestra humanidad. Pero ¿qué pasa con el Señor Jesucristo? En el Señor Jesucristo prácticamente se vino a manifestar esto. O sea, en Él no hay pecado realmente. Pero al momento que viene Juan y le dice que Él no era digno de desatar la correa de sus sandalias, prácticamente viene Él y se logra entender, creo que es en Lucas que también lo habla, pero en los otros evangelios también se logra entender cómo es de que viene Él y prácticamente el calzado que se le iba a dar al Señor Jesucristo ya no iba a ser ese mismo calzado, sino que iba a ser un calzado al nivel de Él, porque recordemos que Él vino a nivel de siervo. Entonces, ¿cómo es de que viene Él y viene a renovar esas sandalias, a renovar ese caminar? ¿Y por qué lo hago de este punto? Porque nosotros debemos ser renovados en nuestro caminar. A veces no queremos nosotros darle nuestra vida al Señor por completo, o miramos que estamos mal y que no miramos que avanzamos, pero eso mismo nos detiene. Pero ¿qué es lo que realmente debemos pedir al Señor? Que Él venga a renovar ese caminar, porque recordemos que así como Juan vino a abrir ese camino para el Señor Jesús también vino a abrir el camino realmente a romper todo aquello que estaba frente a nosotros, porque Él vino a preparar ese camino para el Señor, para nuestro Dios. Entonces, veo yo cómo es de que nosotros debemos hacer esto, pedir al Señor que Él realmente nos cambie nuestro caminar para nosotros preparar ese camino para el Señor. Amén, exactamente. Y fíjate, Maylin, que dice la palabra de Dios. Ahorita estaba pensando en este verso donde dice, el que hace a sus ministros, ¿verdad?, llama de fuego, ¿verdad? Entonces, es interesante de ver porque lo que hace el Señor en nuestras vidas es que se manifieste cada vez más su poder constantemente. Entonces, si nosotros, amados hermanos, como les decía, que como dice aquel corito, ¿verdad?, yo quiero fuego, ¿verdad? Entonces, dice a cabal Hebreos capítulo 1 y verso 7, dice, y de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego, ¿verdad? Entonces, como ministros prácticamente debemos arder en el Señor. De eso es lo que nos habla. Entonces, lo que necesitamos es esto, arder cada vez más y profundamente en el Señor, y sin nada, como dicen, sin peros o algo por el estilo. No,
métete más con el Señor, métete más con el Señor, y métete más, y métete más, y métete más. No te metas en tu amargura, no te metas en tu dolor, no te metas en la tristeza o en la enfermedad. Métete con el Señor. Métete con el Señor. Ten en cuenta, es que realmente, es que hay mucho que hablar de esto, ¿verdad? Pero voy a esto, que nosotros tenemos que avivar ese fuego, ¿verdad? ¿Y cómo lo avivo? Metiéndome más con el Señor, como les decía, a la lámpara le tienen que estar echando constantemente aceite, figura del Espíritu. Amén. Y nosotros, siendo la luz del mundo, siendo esas luminarias, digámoslo así, necesitamos ese combustible. Y ese combustible es el Espíritu. Necesitamos cada vez más del Espíritu, que aumente el Espíritu de Dios. Porque, como bien decía Maylin, 2 Timoteo 1:6 dice: por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que hoy el Señor quiere darte a ti ese poder, ¿verdad? Ese, como dice el corito, ¿verdad? Poder para poder vencer, ¿verdad? Amén. Entonces, hoy, amados hermanos, queremos ese poder, ese fuego de parte del Señor. Queremos ese fuego que viene desde lo alto, que viene y purifica nuestras vidas, que viene a nosotros a amalgamar cada vez más el pensamiento de Dios en nosotros, que venga a amalgamar cada vez más en nuestra vida ese poder extraordinario y esas maravillas. Así que, amados hermanos, hemos llegado pues al final de nuestro programa. Ha sido un gusto, un privilegio estar acá con todos ustedes, y yo sé que anhelamos cada vez más de ese fuego bendito del Señor, que viene a purificarnos, a restaurarnos incluso. Amén. Así que si tú, amado hermano, tal vez te ha costado perseverar dentro de tu comunión con el Señor, has querido y te ha costado, inclina tu rostro y pon esto en manos del Señor. Inclina tu rostro, y si tú también quieres recibir la libertad de lo que has estado luchando en tus pensamientos o dentro de ti mismo, amado hermano, hoy inclina también tu rostro. Y de donde estás, permíteme orar por ti. Ahí donde estás, inclina tu rostro y digámosle: Santo Dios que estás en el cielo, te doy las gracias, Señor eterno, porque tú has sido bueno, Señor, y nos has dado tu palabra, nos has dado de tu revelación en esta hora. Padre de gloria, hoy vengo clamando para que tú hoy vengas, Señor Jesús, tocando los corazones de cada uno de tus hijos, Señor. Tal vez les ha costado la búsqueda, Señor, de ti, tal vez han tenido algún estorbo, y hoy clamo, bendito Dios, para que hoy ellos puedan acercarse más a ti. Quita, Señor, aquello que los ha estado alejando, aquello que ha venido a hacerles estorbo en su vida. En el nombre de Jesús clamo hoy por esto. Así también, Señor Jesús, clamo para que hoy tú les des la libertad, que hoy ellos puedan cauterizar, Señor, todo resentimiento, todo dolor, Señor, en ellos, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre Santo, por tu misericordia, por tu bondad. Asimismo oro, Señor Jesús, por aquellos que quieran aceptarte en tu corazón. Hoy, Señor Jesús, ellos abren su boca, Señor, y te reciben como su único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús, Padre Celestial, gracias, amado Dios. Amén y amén. Así que gracias, amados hermanos, por su fiel sintonía, y gracias a todos ustedes por estar acá en el Faro Radio Online, y a todos los que nos ven por Facebook y YouTube. Ha sido un gusto poderles saludar, poderles bendecir. Amén. Amén, que el Señor les bendiga. Hasta pronto.